esplendor que ilumina mi corazón y echa a un lado la razón. Sol de primavera, transfórmame como el agua que se evapora, que sube y llega hasta tu presencia. Con sus alas Moisés y Elías nos revela en este día el más grande de su misterio, de su misterio, de su segunda venida, de su segunda venida. En su ángel se revela en este tiempo de primavera, recogiendo todo el trigo que derrota al enemigo. Israel, aquí está tu luz, nos ha rayado el alma. El sol en su plenitud nos despierta en la mañana. Sol de primavera, transfórmame como el agua que se evapora, que sube y llega hasta tu presencia. Con sus alas Moisés y Elías nos revela en este día el más grande de su misterio, de su misterio, de su segunda venida, de su segunda venida. En su ángel se revela en este tiempo de primavera, recogiendo todo el trigo que derrota al enemigo. Israel, aquí está tu luz, nos ha rayado el alba. El sol en su plenitud nos despierta en la mañana. Sol de primavera, transfórmame. Sol de primavera, transfórmame. Sol de primavera, transfórmame. Sol de primavera, transfórmame. Hay misterios grandes en el mundo, y el misterio de la segunda venida de Cristo es el más grande de todos. Por eso, conocerlo es uno de los momentos que marcan la vida. Todos tenemos nuestra propia historia de ese encuentro con Dios. Y creemos que recibir la revelación del mensaje final es un momento que merece ser contado y compartido. En este espacio, escucharemos la voz de Dios acompañado de jóvenes, evangelistas y pastores que dan testimonio de cómo impactó en sus vidas el mensaje del reverendo William Soto Santiago. Bienvenidos a otro episodio de Cuando conocí el misterio de la segunda venida de Cristo. Te dejamos con un nuevo testimonio. Bien, sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuando conocí el misterio de la segunda venida de Cristo. Hoy estamos con un pastor muy querido, un pastor que apreciamos mucho nosotros acá en Chile, un pastor de Paraguay, que nos va a contar cómo conoció el programa de Dios y el cumplimiento de la segunda venida de Cristo. Así que quédate para escuchar ese testimonio y por supuesto también quédate hasta el final del programa para poder escuchar una importante conferencia del Dr. William Soto Santiago, la obra de la trompeta final. Y te invitamos por supuesto a compartir desde ya, antes de que nuestro invitado entre a la sala, a este podcast. Comparte esta transmisión por Facebook, estamos en vivo por Facebook, así que compártelo en tu muro, en tu perfil, y también por WhatsApp puedes compartir el link ya sea de Facebook o de YouTube. Así que te dejamos esa tarea evangelística de compartir con más personas este mensaje, este testimonio también de uno de nuestros hermanos de la Edad de la Piedra Angular. Quiero que podamos ir leyendo en San Juan 15, 26 al 27, donde dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Eso es lo que estamos haciendo acá, las personas, los hermanos, los evangelistas, los pastores, dando testimonio
de la primera, pero también de la segunda venida de Cristo. Estamos hoy con el pastor de la Asociación Misionera Los Pequeños Gigantes de Ciudad del Este, Paraguay. Estamos con Manuel Daza, a ver si lo podemos tener por acá, podemos conversar con él. ¿Cómo está, hermano Manuel? Lo veo muy bien. Bueno, qué gusto poder saludarte, Manuel, y a toda tu audiencia por los medios que lleguemos. Te felicito por esta iniciativa. Yo creo que esta historia de la historia que cuenta cuando estos grandes hombres de Dios tuvieron su encuentro, cómo conocieron, cómo tuvo esa experiencia Abraham, Jacob, Isaac, y así todos estos grandes hombres de Dios, ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, cómo fue que él se encontró, cómo conoció a la primera venida de Cristo. Bueno, y hoy día nos toca a nosotros ya en el tiempo final, pues, dar a conocer un poco de nuestra historia, de cómo tuvimos la oportunidad de conocer el misterio de la segunda venida de Cristo. ¿Y Saludo a todos. ¿Y cómo fue su experiencia? ¿Cómo fue su experiencia personal? Sabemos que es bien especial. ¿Cuándo usted oyó por primera vez la voz de Dios y cuándo se da cuenta que esa es la voz de la segunda venida de Cristo también? Y eso es algo muy impactante, muy grande. Porque, viste, nací en un hogar, yo crecí en internados de monjas, de madres. Estuve interno allí 365 días al año, casi 6 años con Madres Mercedarias de España. Y también después, ya que estuve más grandecito, ya cuando ya estaba para el colegio, eso fue en Ecuador, ¿no? Yo vivo en Paraguay, pero soy ecuatoriano. Y bueno, allí estuve en un colegio de padres salesianos, también internos. Entonces yo crecí en el catolicismo, ¿no? Y es la manera que yo entendía las cosas, ¿no? Hasta que ya en el año 90 tuve ganas de viajar y salir. En vez de irme al norte, me vine para la parte sur. Hasta que en el año 92 me encuentro con un joven que fue el que me compartió esto que ha sido un impacto en mi vida. En el año 92, me lo presentaron a mí, güey, directamente como la samaritana. Yo siempre pongo el ejemplo de la samaritana que él me dijo cuando el Señor Jesucristo tuvo ese encuentro. Esa mujer algún día quiero escuchar la historia. ¿Cómo fue que ella se convirtió aquel día? Estaba en sus quehaceres y fue al pozo y encontró este hombre Dios, el Señor Jesucristo, Emanuel, tiene ahí tu nombre, Dios con nosotros. Entonces ella pues me dijo, me parece que eres un profeta. Eso es lo que me pasó. A mí me lo presentaron al doctor Soto como un profeta, me dijo, el último profeta de la raza humana. Eso fue lo que el muchacho me dijo. Yo en el conocimiento que yo tenía, en mi fe que yo tenía en aquel entonces, ¿no? Pues nosotros en Semana Santa los católicos veíamos esas películas de Moisés, de Noé, esas películas. Era el concepto que teníamos de un profeta, era un señor, un bastón y todas esas cosas. Eso era lo que teníamos en mente. Y bueno, y fui a investigar. Después de unos 15 días, yo me regaló un librito del doctor Soto que tenía por título La Edad de la Cabeza de Oro. Ese fue el primer libro que yo leí del doctor Soto, donde hablaba de todos los imperios, ¿no? Como que Babilonia, todos estos imperios humanos, después los medos persas, Grecia, Roma, fue pasando en esas etapas, ¿no? Hasta llegar a este tiempo final. Ahí es muy interesante el tema. Y bueno, fui, lógicamente, que como uno tiene que nacer como un niño en el mundo espiritual, se nace también, por eso le habló el Señor Jesucristo a Nicodemo. Y bueno, yo dejé mis quehaceres como la mujer samaritana y me fui a buscar a la persona que me había hablado de esto para yo tener más información y más material, porque te digo que en ese entonces no había internet que tú hoy día buscas y puedes entrar a la página y tener todo el material disponible. Entonces yo fui atrás del muchacho, me acuerdo que el día, eso fue un domingo que yo leí que tuve ese encuentro, que yo conocí por primera vez la predicación de este misterio tan grande que es la segunda venida de Cristo por el doctor William Soto, por el reverendo William Soto Santiago. Ajá. Bueno, ya el día lunes yo no trabajé, te digo la verdad, porque yo ese día lunes
Yo vivía en un hotel, tenía familia acá en Paraguay y me dedicaba a las ventas de día y en un hotel comía en la calle. No tenía esposa, nada en aquel entonces, te hablo en el 92, por ahí por junio. Y resulta que me encuentro el muchacho, le digo, mira, yo quiero toda la información que tú tengas de esta persona, todo lo que me puedas dar. Me dice, lamentablemente no tenemos para darle, pero yo te puedo prestar para que tú le copies, hagas fotocopia. Bueno, no hay ningún problema. Fue mi primera inversión que yo hice en el reino, fueron $20 que yo me fotocopié algunos mensajes. Claro. La meta divina, los primogénitos de la tercera dispensación, la vida de un sueño. Todos esos mensajes fueron los primeros que yo leí en el 92. Y bueno, me quedé 3 días yo leyendo y fue tanta luz. Yo que hoy es mi esposa y ella vivía en Brasil, ella es brasilera, vivía en Foz. Yo estaba en Encarnación, Paraguay, aquí a unos 300 kilómetros donde yo soy pastor, donde yo vivo hoy. Entonces yo me quedé 3 días y quería, y bueno, después fui descubriendo, al comienzo pensé que eso era un pastor. Bueno, yo no tenía mucha familiarización con creyentes evangélicos, yo más vale hacía como burla allá en el Ecuador cuando veía esas campañas evangélicas. Resulta ser que no sabía el comportamiento. Yo lo primero que hice fue comprarme una Biblia para comenzar a ver si lo que él decía estaba de acuerdo con la escritura, ¿no? Oye, era mi asombro que fui a la par, conociendo la escritura de Génesis al Apocalipsis con las predicaciones del doctor Sola. Y de paso fue que lo quería compartir, igual que la samaritana, nos dejó su cántaro y se fue a Samaria. Dijo, miren, para mí este hombre es el Mesías que habló Moisés. Vengan ustedes para que lo escuchen y puede ser que para ustedes también sea. Bueno, en ese entonces yo había tenido un encuentro como me lo presentó este joven, dijo el último profeta de la raza humana, el Espíritu Santo hablando por última vez a los seres humanos. Esto para mí fue impactante, pero yo como que me burlé en el corazón, ¿no? Para mí me reí. Pero bueno, cuando ya comencé a leer, comencé a ver el contenido, que es lo que le pasa a muchas personas, que no se dan una oportunidad, porque los samaritanos, imagínense ustedes, era un pueblo como que menospreciado allí, era una mezcla de hebreos con gentiles y no se trataban. Entonces, la samaritana los llamó para que escucharan a Jesús. Ellos vinieron y después de escuchar al Señor Jesucristo, ellos dijeron, ahora ya no creemos por los dichos de tu boca, sino que nosotros mismos hemos escuchado. Entonces yo siempre que comencé a llevar el Evangelio, pues tuve desde el año 92 en mi corazón de que todos los seres humanos pudieran escuchar, claro, por todas partes. Ahí comenzó mi vida en el evangelismo, en la obra misionera, en llevar, así como yo dije, de la misma forma que me fueron abiertos mis sentidos espirituales con este mensaje tan poderoso, yo creo que otros seres humanos también. Y ahí se comenzó a abrir iglesias por Encarnación, por Ciudad del Este, por todos los pueblos. Y me ha dado Dios la oportunidad de seguir testificando por todos los países junto con tu papá y otros evangelistas, otros misioneros, otros pastores. Eso es el comienzo, así, si tienes alguna pregunta. Sí, interesante el relato, esa narrativa de ese acercamiento, ¿no? De la palabra. Pero cuando usted toma esa madurez en el mensaje, ese posicionamiento como hijo de Dios en el que uno dice, wow, pertenezco a la iglesia del Señor Jesucristo, soy parte de la iglesia y tengo por tanto una labor como hijo de Dios, como colaborador de la iglesia del Señor Jesucristo, tengo una responsabilidad. ¿Cómo toma eso? ¿En qué momento de su vida llega ese reconocimiento que uno tiene? Mira, yo te digo algo, Emanuel. Cuando yo conocí, te comenté que no habían folletos, no habían libros, llegaban, eran unas cintas magnetofónicas que se grababan por conexión telefónica. Eso era bien, no se escuchaba muy claro, pero eso es lo que nos llegaba, eso era lo que teníamos en el año 92. No había iglesias donde yo conocí. Entonces yo fui a conocer al doctor Soto en una predicación vía un televisor después de un mes de creyente y yo no sabía cómo comportarme, qué hacer. Yo ya no podía
ya tenía algo ya en mi corazón de compartirlo con otras personas. Yo ya en 3 días yo ya estaba compartiéndolo en varios lugares, me metí inclusive en algunas iglesias denominacionales a llevarles este mensaje. Ajá. Y verdaderamente tuve una experiencia muy desagradable, ¿no? Yo pensé que como ellos eran creyentes, ellos decían, bueno, ellos están más cerca de Dios, ¿no? Yo me fui a hablarle de Petra. Y bueno, tú te das cuenta que la historia, no todo el mundo conoce la historia de que no fue bien recibido el propio Señor Jesucristo en su primera venida por el mundo religioso. Más vale el mundo religioso fue el que lo persiguió hasta la muerte y lo crucificaron, porque ellos no pudieron ver a Dios en ese sencillo carpintero, realizando la obra más grande, la obra de amor, la obra de la redención, con su muerte y derramando su sangre en la cruz del Calvario. Entonces yo tuve que ir aprendiendo, pasé un proceso y lógicamente que todavía esto es algo que seguirá, pero seguiremos en conocer a Dios y su misterio. Ya estamos bien avanzados en el tiempo, muchas cosas ya se han cumplido que tenían que cumplirse en este tiempo final, pero muchas se irán cumpliendo. Y bueno, la responsabilidad de abrir iglesias, ¿no? Bueno, la tomé desde el principio. Después ya se abrió la primera iglesia en Encarnación y después se siguieron abriendo iglesias en varias partes del país hasta que yo decidí establecerme en Ciudad del Este. Aquí estoy como ministro ya unos 25, 26 años. Perfecto. Y bueno, 25, 26 años. ¿Y en qué momento? Bueno, yo creo que usted ya lo comentó, ¿no? Que usted tuvo esa gana, ese impulso, ¿no? De mostrarle esto a todas las iglesias, a todas las personas, porque, claro, cuando uno recibe esto, uno dice, esto es tan grande que quiero que todos lo conozcan, quiero que todos lo reciban. O sea, es un mensaje muy grande y hay para todos en abundancia. Entonces, yo entré adelante. en desespero. Yo entré en desespero, Emanuel. Yo digo la verdad que cuando esa mujer samaritana, yo siempre hablo de esa mujer porque la fe es muy grande, esa mujer. Bueno, entré en desespero. ¿Qué le importó el agua, los quehaceres que tenía ese día? Se había encontrado con el hombre, con el cumplimiento mesiánico. Ella creyó que ese que estaba allí con que le había pedido agua era el Mesías, el Cristo, el Hijo de David, el Redentor de la raza humana. Ella fue corriendo a su pueblo. Entonces eso fue lo que yo sentí, una desesperación de compartir algo tan grande. Yo me equivoqué, te digo, Emanuel, porque yo pensé de la misma manera que yo lo había recibido, las otras personas lo iban a recibir. O sea, eso fueron mis primeros golpes, en la obra misionera, que no es de todos el creer, ¿no? Pero sí me fui encontrando con gente de mi raza, digo yo, no hoy, con gente que ya fueron preparados para creer, que ya vinieron de donde yo vine, seres predestinados, seres escogidos, el grupo de los hijos de Dios que vivirían en este tiempo y que oirían la voz de Dios. Porque recuerda tú, Emanuel, que Dios siempre ha puesto su palabra, su voz en la boca de un profeta. Así ha sido siempre. Siempre que Dios va a hacer algo en medio de los seres humanos, la Biblia mismo dice en Amós 3:7, que Dios no hace nada sin que antes revele, o sea, dé a conocer su secreto a través de sus siervos, sus profetas. Así fue en el tiempo de Noé. Ajá. Cuando Dios iba a destruir a la raza humana, pues Dios tuvo que comunicar, revelarle eso a su profeta Noé. Y fue Noé el que estuvo por 120 años dándole a conocer a los seres humanos lo que Dios iba a hacer. Lamentablemente 7 personas fueron los únicos que creyeron a Noé. 8 con Noé entraron en el arca. Las mismas aguas que ayudaron a Noé para salvarse fueron las aguas que ahogaron a los incrédulos, y Noé lo hizo fielmente, y 7 personas fueron las que recibieron ese beneficio de parte de Dios. El Señor Jesucristo, hablando de esto, dijo en San Mateo 24, me parece que es 37, este tiempo sería como en los días de Noé. Entonces, bueno, ahí entra uno más en desespero, porque el deseo de uno es que todos los seres humanos, y el deseo de Dios es que todos vengan al arrepentimiento y todos crean en Dios, en lo que Dios está haciendo en el tiempo que nos ha tocado vivir. Porque para nosotros es fácil creer la historia o creer lo que está prometido para el futuro, pero lo que cuenta es el tiempo, el presente. De eso depende nuestro futuro. ¿Qué es lo que Dios está haciendo hoy? ¿Qué parte del programa divino, del programa de Dios nos tocó a nosotros vivir y hacer? Porque somos actores también en esa obra. Y además que para Dios no somos cualquier cosa, ¿no?
Eso es algo que quizás mucha gente pasa por alto, que a veces pensamos que venimos a este mundo, y eso siempre lo comentamos acá en este espacio, venimos a este mundo a comer, a dormir y a trabajar y ya, se nos acabó todo el objetivo que tenemos en la vida. Pero para Dios somos los seres más importantes, para Él somos reyes, sacerdotes y jueces. Entonces si nos miramos desde la vista, desde la mirada de Dios, nosotros somos los seres más importantes que hay en la tierra. Y por tanto para Dios es muy importante que nosotros podamos abrir nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, a escuchar su voz, a escuchar qué es lo que quiere que nosotros hagamos en este tiempo. Por eso, ¿qué considera usted que es importante que la gente tome en consideración en este tiempo final? Ya estamos en los días postreros, estamos en el tercer milenio, después de Jesús hacia acá. Entonces, ¿por qué sería tan importante que las personas pudieran oír la voz de Dios? Bueno, yo considero lo que el Señor Jesucristo dijo. Nosotros somos una pertenencia de Dios. Lo que es ser pertenencia, pertenecer a Cristo, pertenecer a Dios, ser sus hijos es lo más grande que nos ha podido pasar, Emanuel. Y el Señor Jesucristo dijo en San Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 47, el que es de Dios, la voz de Dios. También él dijo, mis ovejas, hacer las ovejas de Cristo. Eso es maravilloso. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las personas veían a un carpintero, pero ahí estaba Emanuel, el cumplimiento de que estaba ya la primera venida de Cristo estaba ya, había muchas pistas desde el Génesis. Dice que la simiente de la mujer iba a ir al enemigo en la cabeza y que el enemigo, Satanás, lo iba a ir en el calcañar. Después más adelante en Isaías 7:14 dice que el Señor iba a dar una señal, la señal más grande de este planeta Tierra. Dice que el mismo Señor dará señal y la Virgen, ahora tenemos que era una mujer, pero era virgen, concibiría y daría a luz un hijo y se llamaría su nombre Emanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. En una ocasión Felipe le pregunta, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor Jesucristo de Felipe. Y los discípulos mismos estaban entendiendo ese cumplimiento de esos misterios tan grandes. Le digo, Felipe, hace tanto tiempo que he estado contigo y no me has conocido. ¿No crees tú que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Eso está en San Juan 14. Sí. Entonces te das cuenta que estaba cumpliendo algo muy grande allá en su primera venida como el Cordero de Dios, como lo presentó su primo hermano, que fue el precursor de la primera venida de Cristo, el que preparó el camino a esa venida del Cordero, y él mismo lo presentó y dijo, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este fue el cual yo les dije que después de mí venía uno que era antes que mí, era Dios eterno, velado en un sencillo carpintero. No lo pudieron ver. Ahora el misterio de la segunda venida, que es el tema de hoy, eso es sumamente mayor. Y hay pistas, así como había pistas para la primera venida de Cristo, ahí tenemos pistas de la segunda venida de Cristo. Sí. Y yo una de las pistas que siempre yo pongo a la gente, le dije, mira, San Mateo, vamos a ver aquí, San Mateo 24, versículo 27, dice, porque como el relámpago que sale de oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la segunda venida o la venida del Hijo del Hombre. Por segunda vez, ya no como Cordero, porque ya esa obra ya se hizo a 2000 años atrás y ya recibimos los beneficios. Pero la segunda venida de Cristo viene con un paquete de beneficios mayor que la primera venida. Entonces, siempre me voy al Salmo 67, verso 10. Los escudos pertenecen al Señor y Él es muy engrandecido. Y ahí nos habla de que todos los escudos de América, si tú te vas al escudo de Puerto Rico, que es donde nació el doctor Soto, tiene un cordero sentado sobre un libro con 7 sellos, que es Apocalipsis 5 y Apocalipsis 10. Si tú te vas al escudo de Venezuela, tiene un caballo blanco de Apocalipsis 19. Si tú te vas al escudo de Paraguay, tiene el león allí que aparece también en Apocalipsis 5. Entonces te das cuenta que el misterio de la segunda venida de Cristo era para Occidente, como dice el Señor Jesucristo ahí en San Mateo 24, 27. Así es. Y bueno, son el que es de Dios, la voz de Dios oye, como usted dice, y en San Mateo 13, como decía usted también, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen.
Porque dice, de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. O sea que hay que ver y hay que oír. Y eso es yo diría, lo más sencillo dentro del programa de Dios, lo más, digamos, que puede pasar desapercibido para muchos, porque muchos se lo esperan de una manera grandilocuente, de una manera exagerada, de una manera que para muchos está distorsionada de la realidad, de lo que Dios dice en su escritura, de cómo Él va a operar. Entonces, ¿cómo podemos obtener nosotros el conocimiento de todo lo que va a acontecer en este tiempo, en el día postrero? Mira, yo doy un consejo siempre a la gente. Es la actitud de la persona delante de esa bendición. Mira que muchas personas recibieron beneficios con la presencia de este santo ser en su primera venida, el Cristo. Otras personas recibieron juicio porque tenían una actitud. Hasta el final vemos la actitud de dos malhechores allí en la cruz del Calvario. ¿Te diste cuenta? Yo aprendí que el único pecado es la incredulidad, no por obras. Habían dos malhechores y él lo reconoció. Uno dijo, si tú eres lo que dices ser, sálvate a ti, de paso nos salvas a nosotros. Una manera soberbia, una actitud prepotente, maleducado. Y el otro muchacho le dijo, mira, lo corrige, le dice, mira, la verdad nosotros estamos aquí por merecer, porque hemos hecho lo malo, hemos hecho cosas erradas, pero este hombre es justo, no está igual que nosotros aquí. Y le hace, y mira que este hombre pudo ver más allá de su nariz, porque le dijo, reconoció en esa persona que estaba en la misma condición de ellos, allí siendo crucificado, sangrentado, le habían jugado toda la noche los soldados romanos. Él le dijo, Señor, mira, ya lo reconoció como Señor. Le dijo, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Lo reconoció como rey. Es una fe extraordinaria. Yo siempre veo esa parte y yo digo, este hombre pudo ver una fe extraordinaria en la actitud de este muchacho. ¿Cuál fue la respuesta del que lo podía absolver, del que podía perdonar sus pecados? Él era el que podía, porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para eso vino, dijo, desde hoy día mismo estarás conmigo en mi reino. ¿Te das cuenta? Es la actitud de la persona. Ven y escúchalo, en vez de comenzar a criticar. Esto es una información muy grande. Yo pensé que el muchacho que me dijo eso estaba loco. Ajá. Y a mí no me habló de la segunda venida de Cristo, a mí me habló de un profeta. Yo me pareció una locura. Pero me di esa oportunidad de poder escuchar, de poder leer. Y viste, gracias a Dios, 30 años sigo escuchando al último mensajero de Dios para la raza humana. Sigo llevando su mensaje por todas las naciones, tú lo sabes. Y me siento feliz y seguiré haciendo. No es de todo el creer, pero así estuvo Noé 120 años con 7 congregados y los amó y los cuidó y los salvó, los ayudó y los metió en el arca. Y también los animalitos que fueron más, que pudieron ver a Dios en Noé, que entraron en parejitas al arca. Ellos pudieron ser más sabios que los seres humanos que murieron allí por las aguas del diluvio. Sí, y cuando hablamos de que es algo tan grande, nos referimos a que está en juego nuestra vida también. Yo creo que eso es muy importante porque hay una sentencia al rechazar al profeta de Dios. O sea, así como hay una bendición grande para los que aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y aceptamos la segunda venida de Cristo que Él prometió en la Escritura, hay una sentencia para aquellos que no creen en este mensaje y no creen en el profeta. Así como en el tiempo de Cristo, muchas personas no creyeron, pensaban que estaba loco, que era un blasfemo, que era un fanático, creían que tenía demonios. La mayoría no lo comprendía, no lo entendía. Y él decía, yo no tengo demonios, sino que yo honro a mi padre. Entonces, a lo que quería ir con esto es, ¿qué ocurre al rechazar al profeta de Dios, al profeta que Dios envía en el tiempo que uno está viviendo? Bueno, yo no quiero asustar a nadie, pero la historia está ahí, puedes leerlo, buscarlo ahí en internet. Mira que cuando Pilato quería verdaderamente, la esposa había tenido unos sueños la noche anterior y le dijo,
no tengas nada que ver con ese justo, yo he sido atormentado, libera a ese hombre. Bueno, el sacrificio de Cristo ya estaba predestinado, ese cordero fue inmolado de antes de la fundación del mundo por amor a nosotros. Esa obra tenía que hacerse, si él no moría en la cruz del Calvario, nosotros estábamos fritos. No hubiera quedado nadie. Bueno, el Pilato le dijo al pueblo, miren gente, y ustedes son el que están pidiendo a los sacerdotes, toda esa gente religiosa. Y le dijo, yo me lavo, digo. Y la gente dijeron, si ese hombre es inocente, dijeron, la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, sobre nuestra descendencia. En el año 70, y lo crucificaron al Señor de la gloria. Y en el año 70, ahí está la historia, pueden buscar la gente, y mucha gente no conoce la historia. El general romano Tito, y eso el Señor Jesucristo lo había dicho, que cuando vean a Jerusalén rodeado de ejércitos, vayan hacia afuera, escapen. Ya lo había dicho, yo creo que cuando tenía 33, si le sumamos al 70, como unos 30 y pocos, no sé, por ahí por los 30 y pocos años lo dijo. Y cuando se llegó el tiempo, que el general romano Tito rodeó Jerusalén y le dio la oportunidad de que escapara, que saliera, 2 años les dio el chance. Pero los sacerdotes que no habían escuchado las predicaciones del Señor Jesucristo y todo ese mundo, esa gente religiosa que no creyeron, que pidieron su crucifixión, esa gente le decían al pueblo que no salga. Pero los que ya conocían el mensaje de Jesús, ellos salieron de Jerusalén, escaparon por su vida. El general romano Tito entró y no había muros, los crucificó a todos, inclusive los sacerdotes, la gente religiosa, se quedaron en el templo escondidos. Dijo, no, acá en el templo no va a entrar. ¿Sabes qué hizo el general romano Tito? Lo quemó como ratas allá adentro. Entonces, y no paró ahí todo lo que ellos pidieron, porque el pez muere por la boca. Y después, más adelante, Hitler casi extermina al pueblo de Israel. Y te das cuenta, ¿no? Y el Señor Jesucristo lloró en Jerusalén. Dijo, oh, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido juntarte como la gallina junta su pollito? Dice, pero ustedes no han querido. Dice, ¿por cuánto no conociste? Ahí fue que estaba la palabra hablada. Lo que hizo Tito fue con lo que el Señor Jesucristo ya lo habló allí. Dijo, pero no queda, por cuánto no conociste. El día de tu visitación no quedará piedra sobre piedra que no será derrumbado. Y ahí fue que se quemó el templo y se acabó con ese templo. Pero te das cuenta que hay consecuencias en el recibir al Señor como nuestro Rey, como nuestro soberano, nuestro absoluto. Que tenemos un trono, que es nuestro corazón, nuestra alma. Sí. Y ahí solo podemos recibir 2 señores. Ahí solamente hay 2 señores. Tú tienes que decidir y tienes que hacer una buena decisión, que sea bueno para ti, para tu familia, sí, y para tu gente. Bueno, le damos gracias a Dios por todo esto que estamos conversando, que no es por nosotros, no es sabiduría humana, esto es inspiración del cielo que viene por medio de los profetas que Dios envía. Yo lo aprendí del ángel. Yo también, por eso nosotros lo aprendimos del ángel. Nosotros esto no es una idea propia, pero por lo mismo queremos recalcar eso escuchando una conferencia de nuestro ángel mensajero. Porque cómo viene la revelación para entender el programa de Dios es por medio de sus profetas. ¿Cómo identificamos al ángel? Por medio de su mensaje. Entonces, ¿cuáles son las características de estos mensajes? Ahí vamos a entender todos estos detalles de la voz de la trompeta final, de la obra de la trompeta final, de la obra del 7º sello. Entonces, queremos que se queden ahora porque viene algo muy importante. Viene la guinda de la torta, yo diría que la torta completa. Viene la parte que a todos todos tenemos que escuchar. Entonces, si tú te quedaste hasta esta parte, ahora es donde viene lo importante. Eso quiero que lo dejemos bien claro y queremos dejar a nuestro hermano Manuel para que lo presente al mensajero de Dios, contándole a la gente qué identifica usted en el mensaje de William Soto Santiago. Adelante, hermano Manuel. Muchas gracias, Emanuel, y a todas las personas que escucharán esta grabación. Vamos a la fuente, importante porque todo lo que yo aprendí, yo conocí en el año 92 al doctor Soto, pues yo no tenía conocimiento de las cosas de Dios. Y yo voy a contarle porque lo que vamos a escuchar hoy día es la obra de la trompeta final. Ese es el título de la predicación que el doctor Soto nos estará trayendo más adelante.
Y bueno, yo siempre creía que sería sonada una trompeta en el fin del tiempo por los cementerios y que los muertos iban a resucitar. Eso es lo que yo creía, me lo imaginaba de esa manera, pero con el tiempo ya vi que eso no era de esa forma. Y yo quiero comenzar leyéndoles aquí una escritura de la importancia de esta trompeta. Eso lo dijo el Señor Jesucristo en San Mateo 24. Vamos a leer aquí en el versículo 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces se dan cuenta ustedes que, bueno, en el fin del tiempo, como en todos los tiempos, Dios no puede destruir a sus hijos con los pecadores, al justo con los injustos. Entonces primero se recoge la simiente de Dios, son recogidos los escogidos y después es que se quema la cizaña. Entonces la trompeta final es muy importante. Miren ustedes aquí el apóstol, este gran apóstol Pablo nos dice un misterio aquí en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. Ahí vamos a tener un cuadro claro de lo que es esta trompeta final. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, porque los hijos de Dios no mueren, solo duermen hasta la resurrección, como lo prometió el Señor. No todos dormiremos. Habrá un grupo de hijos de Dios que estará en el tiempo en que todos estos misterios se tienen que cumplir. Y si este es el tiempo de la resurrección de los santos, como lo dijo el Señor, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y yo lo voy a resucitar en el día postrero. Y a nosotros nos tocó vivir en ese día postrero. Este es el tiempo en que aparece esta trompeta final para que los santos resuciten y nosotros los que vivimos, dice el apóstol San Pablo aquí, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Se dan cuenta ustedes que esa trompeta suena al final? A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora tengo una escritura porque nos aclare un poco más de qué es esa trompeta. Porque pensamos que es una trompeta literal, porque las trompetas cuando suenan tienen un mensaje. Yo me iba al ejército y había la trompeta de la Diana, ya sabía hasta que había que levantarse, porque esa es la trompeta que anunciaba la Diana, que hay que levantarse. Había otra trompeta para rancho, que eso es para comer, esa es la que más me gustaba a mí, Manuel. Entonces, y había otra trompeta que era para prepararse para la guerra. Tú tienes que ir y pegar tu casco, tu fusil y salir así como estás. Entonces, cada trompeta tiene un sonido. Y esta trompeta, según lo que dice aquí en Apocalipsis 1:10, dice el apóstol Juan, que fue el que recibió esta revelación de Jesucristo, dice aquí, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, o sea, en este tiempo, en la segunda venida de Cristo. Él fue transportado a este tiempo. Yo fui transportado, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ahora ya vemos que esta trompeta final es una voz. Tiene que ser una voz de alguien. Vamos a ver qué dice aquí sigue diciendo en el 11. Dice que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y la pregunta es, ¿quién es el alfa y la omega? ¿Y quién es el primero y el último? Pues nuestro amado Señor Jesucristo, solo que cambia de cordero a león de la tribu de Judá en su segunda venida. Entonces es una cosa muy interesante, vamos a estar atentos. Ya como yo me recibí, tú vas a escuchar esta degustación de la fuente donde Emanuel y mi persona y muchos hemos tomado desde aquí que tomamos. Y tú vas a degustar ahora y lo vas a hacer la actitud correcta. Ya les hablé del muchacho de la cruz, de la samaritana, queriendo y orándole al Señor. Yo también quiero entender eso que estaba diciendo, compartiendo el hermano Manuel.
Entonces, y después tú tienes para buscar por internet, ahí en las páginas, los teléfonos, tienen mucho. Hoy día es más fácil que en el tiempo que yo comencé. Hay mucho alimento espiritual. Así que les invito a estar atentos, a abrir el corazón, a tomar una actitud humilde delante de Dios para que Dios pueda enseñarnos a través de su profeta. Con nosotros, el reverendo doctor William Soto Santiago con el mensaje, la obra de la trompeta final. ¿Qué es la trompeta final? Veamos lo que es una trompeta aquí en la Biblia. Dice 1 Corintios capítulo 14, verso 8, que si la trompeta da sonido incierto, ¿cómo nos apercibiremos para la batalla? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Por lo tanto, necesitamos escuchar que esta final trompeta, que esta última trompeta, dé un sonido, un mensaje cierto, verdadero a los seres humanos. Y ahora vamos a ver qué es esa gran voz de trompeta o trompeta final. En Apocalipsis capítulo 1, versos 10 al 11, el apóstol San Juan nos dice la experiencia que tuvo y dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. No en el cuerpo físico, sino en el Espíritu, o sea, en su cuerpo teofánico. Él fue transportado al día del Señor. Fue transportado del primer día delante de Dios, que era el quinto milenio en el cual él vivía, y él vivía en el primer siglo del quinto milenio, que es el primero de los 3 días postreros delante de Dios, y fue transportado al día postrero, o sea, al séptimo milenio, que es el día del Señor delante de Dios. Dice: y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aquí tenemos esa gran voz de trompeta o trompeta final. Y vamos a ver qué es esta gran voz de trompeta aquí, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. ¿Quién es el alfa y omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Salvador Jesucristo. Él es el primero y Él es el último. Él es el alfa y Él es la omega. Es la voz de Jesucristo, nuestro Salvador, hablando en el día postrero, en el séptimo milenio, y llamando y juntando a todos sus escogidos para la transformación de nuestros cuerpos en este tiempo final. Ahora, ¿qué estará hablando esa gran voz de trompeta, la voz de Cristo, en el día postrero? Con lo cual nos llamará, nos juntará y nos preparará para ser transformados y raptados en este día postrero e ir a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Es muy importante conocer qué es lo que estará hablando, ya que esa gran voz de trompeta o trompeta final es la voz de Cristo hablando en el día postrero. ¿Y cómo nos estará hablando Cristo para que podamos entender lo que Él nos hable? Veamos en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, también encontramos la trompeta, que es de la voz de Cristo. Dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Qué promete esa voz de trompeta, que es la voz de Cristo?
darle a conocer a los que suban a donde Él está. ¿Y dónde Él está? Él está en la edad de la piedra angular, que es la edad de oro de la iglesia de Jesucristo, donde Él habla con esa trompeta final, o gran voz de trompeta, y llama y junta a todos sus escogidos en esa edad de la piedra angular, y le muestra todas estas cosas que deben suceder pronto, y cómo las va a mostrar, cómo las va a hablar, para que las podamos entender, ya que nuestro amado Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra 2000 años atrás, el idioma que hablaba era el idioma del pueblo hebreo, o sea, el hebreo o el arameo, y para poder entender ese idioma tenemos que estudiar el hebreo para poderlo comprender. Y ahora, ¿cómo nos hablará Cristo de tal modo que todos podamos comprender? Pues tiene que hablarnos en nuestro propio idioma, y para eso entonces tiene que tener un velo de carne de nuestro tiempo que hable nuestro idioma. Amén. Y que nos hable todas estas cosas que deben suceder pronto por medio de ese hombre, de ese instrumento. Amén. Y ahora, en Apocalipsis capítulo 22, verso 6 en adelante, tenemos a ese hombre llamado el ángel del Señor, y leamos aquí cómo Dios lo envía y lo que Él estará haciendo al venir en medio del pueblo de Dios. Dice capítulo 22, verso 6 de Apocalipsis: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién enviado? Dice Dios aquí en su palabra. Dice que Dios ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y este ángel mensajero es un profeta, el profeta de la dispensación del reino y de la edad de la piedra angular. Y es por medio de ese profeta que Cristo estará manifestado, hablándonos con esa trompeta final o gran voz de trompeta, y por medio de ese profeta estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, en este día postrero. Ahora hemos visto que lo que Él prometió, darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, lo hace por medio de su ángel mensajero. Juan continúa diciendo: he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Aquí tenemos a Juan el apóstol postrándose a los pies de este ángel que le mostraba todas estas cosas que iban a suceder, pero el ángel le dijo que no lo hiciera, que no se postrara delante de él para adorarlo. ¿Por qué? Porque este ángel es un profeta, un hombre, y solamente a Dios es que nosotros tenemos que adorar. Amén. No a los pies de un hombre, sino a los pies de Dios, a los pies de Jesucristo. Y ahora, vean ustedes cómo es por medio de un profeta, de un hombre llamado el ángel de Jesucristo, que todas estas cosas son dadas a conocer a la iglesia de Jesucristo, a todos los hijos e hijas de Dios, y son llamados y juntados
con ese mensaje de gran voz de trompeta que nos muestra todas estas cosas, son llamados y juntados todos los escogidos de Dios del día postrero. Y la edad de la piedra angular ha caído en la América Latina y el Caribe, en donde la voz de Cristo, esa gran voz de trompeta, está sonando y está llamando y juntando a todos los escogidos de Dios. Esa gran voz de trompeta, la voz de Cristo, está revelando el misterio de la segunda venida de Cristo, y con ese misterio revelado en este día postrero son llamados y juntados todos los escogidos de Dios, conforme a como dijo Jesucristo en San Mateo capítulo 24 y verso 31, donde dice: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Dios está llamando y juntando a todos sus escogidos en este tiempo final, con la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, revelando el misterio de la segunda venida de Cristo en este tiempo final. Y con ese misterio de la segunda venida de Cristo revelado en este tiempo final, son llamados y juntados todos los escogidos de Dios, conforme a como Cristo dijo que sería hecho en este tiempo final. Y la bendición grande para los latinoamericanos y caribeños es que es en la América Latina y el Caribe que la gran voz de trompeta, trompeta final, la voz de Cristo, está clamando y está revelando el misterio de la segunda venida de Cristo. Y así es como la gran voz de trompeta, trompeta final, está sonando y llamando y juntando los escogidos de Dios en este día postrero, donde en la América Latina y el Caribe. Ninguna otra cosa llamará y juntará a los escogidos de Dios en este tiempo final, sino esa gran voz de trompeta o trompeta final, de la cual Cristo dijo: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Ahora, ¿quiénes son los ángeles del Hijo del Hombre? En San Mateo capítulo 16, verso 27, Jesucristo, hablando acerca de la venida del Hijo del Hombre para el tiempo final, dijo de la siguiente manera: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cómo vendrá el Hijo del Hombre en el día postrero? Vendrá con sus ángeles. ¿Qué son los ángeles del Hijo del Hombre? En el monte de la transfiguración, en el capítulo 17 de San Mateo, encontramos que Jesús llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y aparecieron allí Moisés y Elías, uno a cada lado del Señor. Y las vestiduras de Jesucristo estaban resplandecientes como la luz, y aparecieron allí Moisés y Elías hablando con Jesús acerca de la ida de Jesús a Jerusalén. Allí Cristo le mostró a sus discípulos Pedro, Jacobo y Juan el orden de la segunda venida de Cristo, el orden de la venida del Hijo del Hombre, que será con sus ángeles, y sus ángeles son los dos olivos, y los dos olivos de Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante, y Zacarías capítulo 4, son los ministerios de Moisés y Elías siendo manifestados nuevamente en la tierra, en un hombre de este tiempo final, que será el ángel del Señor Jesucristo, el cual vendrá ungido con el Espíritu de Cristo, y a través de ese hombre, de ese profeta, de ese mensajero, el Espíritu de Cristo estará manifestando los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez, y de Jesús por segunda vez. Y ahí estará cumplida la venida del Hijo del Hombre
con sus ángeles, porque estarán los ministerios de Jesús, de Moisés y de Elías, manifestados en el ángel de Jesucristo, en donde estará el Espíritu Santo Jesucristo, el ángel del pacto, manifestado en carne humana, el verbo, la palabra encarnada en un hombre de este tiempo final, hablándonos todas estas cosas que deben suceder y revelándonos así el misterio de la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, la venida de Jesucristo y Espíritu Santo velado en carne humana en su ángel mensajero, operando los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús. Pero este ángel no es el Señor Jesucristo, tampoco es Moisés y tampoco es Elías. Él es un hombre de este tiempo final, en el cual estará el Espíritu Santo, el ángel del pacto, Jesucristo, el Espíritu Santo manifestado, operando los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús, y hablándonos por medio de ese hombre, de ese profeta, todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, en este día postrero, o sea, en este séptimo milenio, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene. ¿Ahora se le habrá atrasado el calendario a Dios? Yo pienso que no. Y si no se le ha atrasado el calendario a Dios, entonces ya estamos viviendo en el séptimo milenio y por consiguiente estamos viviendo en el día postrero, el día para escuchar la gran voz de trompeta, esa trompeta final, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y así dándonos a conocer la segunda venida de Cristo con sus ángeles en este día postrero y llamando y juntando a sus escogidos con su mensaje de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, ¿dónde? En la América Latina y el Caribe. Hemos visto lo que es la trompeta final o gran voz de trompeta. Hemos visto también lo que es el ministerio de los ángeles del Hijo del Hombre. Son los ministerios de Moisés y Elías siendo manifestados nuevamente en la tierra en carne humana en el ángel del Señor Jesucristo. Y también hemos visto el ministerio de Jesús siendo manifestado en su ángel mensajero, porque el ministerio de Jesús, como el ministerio de Elías y el ministerio de Moisés, serán manifestados en el ángel de Jesucristo en este tiempo final. Y ya eso está cumpliéndose y esos ministerios están siendo manifestados aquí en la tierra, en la América Latina y el Caribe, y están sonando, tocando esa trompeta final o gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, y están revelando el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá. Y con ese misterio revelado de la trompeta final, ese misterio revelado del séptimo sello de la segunda venida de Cristo, están siendo llamados y juntados todos los escogidos de Dios en la América Latina y el Caribe. Y así es como la obra de la trompeta final está siendo realizada. La obra de la trompeta final, revelando el misterio de la segunda venida de Cristo y llamando y juntando a todos los escogidos de Dios en la edad de la piedra angular y dispensación del reino en la América Latina y el Caribe. Ahora, ¿dónde están los que estarían escuchando la trompeta final, gran voz de trompeta del Evangelio del Reino? Aquí estamos en la América Latina y el Caribe. Unos pocos en la República Mexicana y otros en diferentes países latinoamericanos y caribeños. Y en medio de los latinoamericanos y caribeños se está llevando a cabo la obra de la trompeta final, la obra del recogimiento de todos los escogidos de Dios por medio
del mensaje del Evangelio del Reino, revelando el misterio de la segunda venida de Cristo. Pues el Evangelio del Reino gira alrededor de la segunda venida de Cristo, así como el Evangelio de la Gracia gira alrededor de la primera venida de Cristo, como el Cordero de Dios, quitando nuestros pecados allá en la cruz del Calvario. Ahora estamos viviendo en el tiempo de la obra de la trompeta final en la América Latina y el Caribe. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón a la voz de Jesucristo, a la voz de la trompeta final, revelándonos el misterio de la segunda venida de Cristo. Diga de todo corazón: oh Señor Jesucristo, háblame ese misterio de tu venida por medio de la trompeta del Evangelio del Reino a través de tu ángel mensajero, y ábreme el entendimiento para comprender este misterio tan grande que en otros tiempos no fue dado a conocer a los seres humanos, pero ya en este tiempo está siendo dado a conocer en la América Latina y el Caribe a los latinoamericanos y caribeños, y están siendo llamados y juntados los escogidos de Dios. Señor, si mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, ábreme el entendimiento para comprender, y háblame a mi alma y lléname del conocimiento de la trompeta final, revelando el misterio de la segunda venida de Cristo. Y, Señor, llámame directamente en lo profundo de mi alma para servirte en este día postrero y para obtener el perdón de mis pecados, lavar mis pecados en la sangre de Cristo y recibir tu Espíritu Santo, y así recibir el nuevo nacimiento para pronto ser transformado y llevado al cielo, a la cena de las bodas del Cordero, a la casa de nuestro Padre Celestial. Hable así con Dios desde lo profundo de su corazón, y Él le escuchará. Y si su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, Él le abrirá el entendimiento y el corazón, y comprenderá el misterio de la obra de la trompeta final, y entenderá el mensaje de la trompeta final, que es el mensaje de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá. Ese es el mensaje contenido en el Evangelio del Reino para todos los latinoamericanos y caribeños que viven en este día postrero en la América Latina y el Caribe. Bien, y ahí estábamos escuchando un mensaje muy importante, la obra de la trompeta final. Ahí nos habla de que tenemos que pedirle a Dios, tenemos que hablar con Dios para pedirle que Él nos revele las cosas que tienen que ocurrir en este tiempo final. Ahí nos habla de la importancia de escuchar la predicación del Evangelio del Reino, porque en ese mensaje, en esa predicación, gira la segunda venida de Cristo, gira todo lo que tiene que acontecer en este tiempo final. Hermano Manuel, me gustaría escucharlo con unas palabras de cierre, a ver qué le pareció este mensaje y qué le gustaría destacar, qué le gustaría tomar como consejo para los jóvenes o los adultos que hoy están escuchando y que están buscando más de Dios, pero no saben dónde encontrar más de Dios, porque simplemente ya les parece suficiente o les parece demasiado acercarse a Dios de otra manera. Yo creo que hay mucha gente hoy muy perdida, ¿no? Muy en esa sensación de no sé hacia dónde tengo que ir para encontrar a Dios. ¿Cuál sería su consejo personal hacia esos jóvenes, hacia esos adultos que tienen esa angustia existencial? Bueno, le doy gracias a Dios por habernos enviado en este tiempo de oscuridad una luz, un profeta, y
este tipo de profeta, pues es un profeta mayor, que viene revelando misterios que estuvieron ocultos en Dios y que tenían que ser revelados para este tiempo final. Siempre se deja lo más grande, lo mejor, lo mayor para el final. Por eso siempre le damos gracias a Dios por habernos enviado a nuestro hermano William Soto Santiago, por todos estos misterios que han sido revelados. Y el consejo que le puedo dar a la gente, yo comencé con 22 años y vine como estaba, no importa cómo tú estás. El Señor Jesucristo dijo, venid a mí los que estáis cansados, los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Entonces siempre vamos a necesitar de Dios, vamos a necesitar para caminar por este desierto, por estas tinieblas, necesitamos llenarnos de la luz de Dios. Entonces aquí tenemos la fuente. Entonces, pues comunícate con los que hacen posible este programa. Cuando conocí el misterio de la segunda venida de Cristo, yo creo que hay de tener todas esas informaciones para compartirles más materiales, libros digitales y otros materiales, otra manera para que tú sigas llenándote de este conocimiento. Así que hay que seguir siempre adelante. Con Dios podemos hacerle frente a todas las adversidades de esta vida. Hermano, amén. Hermano Manuel, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Más o menos para que la gente se haga una idea. Yo no sé cuántas veces hemos estado con gente de Paraguay, no recuerdo. Pero ¿cuántas iglesias así más o menos hay allá en Paraguay? Yo le he calcular que hay unas 30, 40 iglesias aquí. Cuando yo llegué habían como 4 o 5 en el año 92. Y ahí fuimos, dando testimonio a la gente de lo que Dios está haciendo hoy, con mucho amor. Y eso vimos que Dios fue juntando, o sea, la comisión del ángel del Señor es sonar la trompeta final, sí, que es la que llama, a que junta y nos prepara para la transformación, que es el evento más grande del fin del tiempo. Yo creo que todas las personas han escuchado alguna vez en un sepelio, allí cuando el sacerdote o cuando el pastor dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces había un tiempo en que esa escritura tiene que cumplirse. Y te digo, amigo, amiga, joven, adulto, este es el tiempo en que los santos van a resucitar, porque apareció ya la gran voz de trompeta, la trompeta final. Pues los santos van a resucitar y tú y yo que estamos vivos vamos a recibir un cuerpo joven, glorificado. Eso es algo muy grande. Y lo único que tienes que hacer es creer. Por eso dijo el Señor que al que cree, todo le es posible. Amén. Entonces ahí está toda esa bendición. Bueno, hermano Manuel, lo preguntaba por eso, porque hay muchas personas que no saben que estamos en toda América Latina, el Caribe y el mundo entero en general. Este mensaje no está en un solo país o en una sola ciudad. Este mensaje está esparcido por todo el mundo completo. Así que muchas gracias por ese dato de que hay más de 30, 40 iglesias. Así como en todos los países hay más de 40, 50 iglesias. Eso pasa cuando un mensaje lleva fruto, cuando un mensaje da fruto en abundancia. Te digo más, Emanuel, perdóname que tome un poco más el tiempo. El mensaje de la primera venida de Cristo, él comenzó por Jerusalén tímidamente. Y mira que fueron perseguidos, mataban a 7, se los tiraban a los leones, los mataban a los discípulos. Ustedes van a la historia, a unos los crucificaron, a otros los fritaron, a otros los cortaron, a otros los descuartizaron. Pero ese mensaje siguió creciendo hasta que ya no pudieron. Hay un dictado que dice, si no puedes contra tu enemigo, porque tenían el cristianismo como enemigo de los sistemas, de los gobiernos, de esos reyes. Pues ahí se unieron a ellos allí. Entonces, pero el mensaje de la primera venida de Cristo comenzó allí, con una persecución muy grande, cuando ellos comenzaron a predicar en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ahí eso parecía que se iba a acabar, pero se dan cuenta ustedes que por 2000 años ese mensaje ha ido cubriendo todo
el planeta Tierra, fue creciendo y se fueron yendo por las mismas persecuciones por el mundo entero. Y el mensaje de la segunda venida de Cristo es lo mismo, comenzó en un lugar, comenzó en América Latina y eso va a ir creciendo. Ya llegamos a Europa, ya se llegó en los Estados Unidos, ya estamos en África y bien fuerte. Y este mensaje tiene promesa de que va a llenar toda la tierra, porque la tierra será llena con el conocimiento de la gloria, del día glorioso en que estamos viviendo. Así es, mi hermano. Muchas gracias por la invitación. Que Dios te siga usando, Manuel Figueroa, a ti, a todo tu equipo. Que sean de bendición. Amén. Dios me lo bendiga, hermano Manuel. Espero verlo muy pronto, así como nos encontramos allá en Guatemala. Esperamos verlo pronto en otro país. Que esté muy bien, Dios le bendiga. Buenas noches. Igualmente, bendiciones, saludos a Chile y a todos los hermanos de allí. Saludos. Bien, ahí teníamos con nosotros a nuestro hermano Manuel Daza con su historia, su caso personal de cuando conoció este mensaje. Y si tú quieres recibir más información acerca de este mensaje, si quieres oír las conferencias del Dr. William Soto Santiago, independiente de tu religión, de tu creencia, de tu credo personal, conéctate con nosotros a través de nuestro WhatsApp, está en Facebook y también a través de nuestro mail, iglesiaafectiva@gmail.com. Y si quieres congregarte en una de las iglesias donde se escucha la voz del séptimo sello, también te puedes conectar con nosotros y te podemos hacer llegar las direcciones de aquellas iglesias donde se está escuchando el mensaje del ángel, mensajero del Señor Jesucristo, William Soto Santiago. Y mañana domingo también tenemos una conferencia importante a las 10 a.m., a las 10 de la mañana de Puerto Rico, para que te puedas conectar ya sea carpa.com en vivo o en YouTube, buscar Gran Carpa Catedral, y también te va a salir la señal en vivo, donde vamos a estar teniendo una actividad donde se va a escuchar una conferencia de nuestro ángel mensajero William Soto Santiago. Muy buenas noches para todos. Nos vemos la próxima semana con nuevos invitados, nuevas historias de jóvenes, de evangelistas y de pastores que conocieron el misterio de la segunda venida de Cristo. Buenas noches para todos. Nos vemos la próxima semana. Algo grande está a la puerta, y aunque glorioso y grande sea, una vez más en sencillez, así lo hará.